una vez repasado acerca de la historia mundial de los derechos humanos y su clasificación, toca hablar sobre la historia de los derechos humanos en Bolivia. Si bien, como hablaba anteriormente, se ha dado un constitucionalismo social en Bolivia desde 1938, en las diferentes constituciones se han reconocido derechos fundamentales y demás, hay un hito importante en la historia de Bolivia, que es la creación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Y ese es el tema que vamos a abordar. Como podemos ver en imagen, ahí tenemos la sede principal de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que se encuentra en la ciudad de La Paz, propiamente en la avenida 6 de agosto. Y también a partir del surgimiento de esta asamblea, nacen obviamente las asambleas permanentes de derechos humanos a nivel departamental. Esta asamblea surge en la clandestinidad más absoluta, porque ha surgido en la época de la dictadura, propiamente en la dictadura del general Banzer, en noviembre del año 1976. Surge como un absoluto secreto, porque en esa época obviamente cualquier acto era tomado como subversivo y obviamente las represiones no se dejaban esperar, desde torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. Es por eso también que en ese contexto histórico surge la necesidad de crear una entidad que defienda los derechos humanos como tal, derechos humanos que estaban siendo ultrajados, vulnerados, pisoteados en esa época. Entonces surge la asamblea en un absoluto secreto en una parroquia de La Paz. Y esta institución posteriormente va a ser llamada a tener gran importancia en el futuro de la vida sociopolítica del país. Hasta el día de hoy esta institución sigue funcionando y obviamente sigue siendo parte de los principales conflictos sociopolíticos que surgen en el país. Esta nueva organización se autodefine como asamblea, ya que las decisiones se deben tomar con la participación y el consenso de la mayoría del grupo, lejos de una directiva dirigista o elitista, es decir, se crea como un ámbito de decisión colectivo, ¿no? Lejos de que haya una persona que tenga la última decisión o un grupo de personas que tengan que mandar sobre la misma. Entonces esta asamblea se crea con ese espíritu. Los miembros con mayor representatividad de esta asamblea fueron los dirigentes sindicales y de organizaciones populares, como mineros, fabriles, campesinos, magisterio y juntas vecinales. Pero debemos tomar cuenta que estos miembros, obviamente, que tenían mayor representatividad, eran personas que estaban siendo perseguidas por las épocas de la dictadura y demás, obviamente por rebelarse contra ese régimen y por defender los derechos de las personas que estaban dentro de sus gremios. Pero estas personas son las que toman parte en la creación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Obviamente no podemos dejar de lado al padre Luis Espinal, que ha sido uno de los impulsores, o a la hermana Amparo Carvajal, que actualmente es presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que han sido los impulsores, también quienes junto a otras personas han generado la creación de esta asamblea en Bolivia. Entonces, desde un principio, todo el movimiento de defensa de los derechos humanos en Bolivia se organizó como un trabajo totalmente voluntario. Obviamente no era un trabajo que tuviera un pago o algo así. No había ninguna retribución. Fueron numerosos y muy importantes también los contactos e instituciones de derechos humanos a nivel internacional, porque estos dotaron un apoyo moral y económico en su momento. Los diferentes gobiernos de facto de Bolivia, o sea, gobiernos dictatoriales, estaban dispuestos en esas épocas a dar libertad a muchos de los presos, ya que las cárceles y otros lugares tenebrosos de prisión se encontraban saturados, pero exigían que los pasajes al exterior fueran pagados por sus respectivas familias. Entonces ahí es donde surgen obviamente las principales conexiones internacionales para poder ayudar a estas familias a cumplir con ese requerimiento y librarse de los tratos inhumanos y degradantes a los que estaban sometidos. Es por eso que esta asamblea juega un rol muy importante a la hora de la reivindicación de los derechos humanos. Y las personas que han pasado por las filas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos son personas que han marcado la historia del país. Este relato que les hago lo he sacado del semanario Aquí, pero de la página virtual, porque obviamente el semanario Aquí, que era un semanario dirigido por el padre Espinal, es antiguo y es de difícil acceso al material físico, pero hay una página virtual
que la estoy poniendo en este momento en pantalla, donde ustedes pueden indagar y leer. Hay varios artículos de derechos humanos, de historia y obviamente artículos también políticos. Entonces en ese semanario es que se ha publicado esa historia y es por eso que la estoy tomando en cuenta. Y al final de ese editorial hay un título que me ha gustado que se llama El Holocausto de los Mejores. Y obviamente habla de las personas que han sido desaparecidas en la época de la dictadura, pero que han marcado fuertemente la historia y el imaginario del colectivo, como el padre Espinal, que ya lo había mencionado, o el líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, los 8 dirigentes de la calle Harrington, entre muchos otros. Por ejemplo, también tenemos al padre Lefebvre, que ha muerto en la época de la dictadura, que ha sido uno de los impulsores de la carrera de sociología de la UNSA. Y tenemos muchos otros que han desaparecido, que han sido torturados y asesinados en diferentes épocas, ¿no? Incluso en el golpe de Estado del 7 de julio del 80 desaparece Marcelo Quiroga Santa Cruz junto a otros líderes porque intercepta la sede de la COB y demás, pero estos temas ya lo vamos a ver específicamente en la siguiente cápsula que hablamos de las dictaduras en Bolivia. Y más o menos este es un pincelazo breve de la historia de cómo surge una institución que busca reivindicar los derechos humanos en Bolivia. Y nuevamente podemos ver que estas instituciones y estas personas surgen a través de la vulneración de los derechos, porque otra vez tenemos un retroceso con las dictaduras en cuestión a la conquista de los derechos humanos, porque estas empiezan a vulnerar sistemáticamente derechos. No existe una defensa como tal. Entonces son en esas épocas de la historia, en esas épocas oscuras de la historia, que surgen las necesidades sociopolíticas, socioculturales de generar instituciones que defiendan los derechos. Entonces, como podemos ver, clara muestra la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.